Hola, ¿cómo estáis todos? Simpatizantes de Impassive Wealth, tal como os anunciaba en un pequeño vídeo anterior de introducción, estoy haciendo la presentación oficial que hicimos el día 30 de noviembre, pero por capítulos pequeñitos, intentando ser un poco más breve y, no sé, en otro formato para que sea más fácil llegar a todos vosotros y contaros de qué va lo del fondo. En esta primera diapositiva tenemos los datos del fondo. Si estáis interesados en invertir, pues todos los datos que necesitáis están aquí, están también en nuestra página web. Por ejemplo, aquí tenemos los gastos de gestión, que son realmente competitivos, pensamos. Y en fin, nuestros logos, nuestra web y sin más, pues me meto ya con el contenido. Bien, vamos a empezar lógicamente por el principio, o por los principios, en este caso de Impassive Wealth. Lo fundamental, las ideas básicas y las ideas claves sobre las que se sustenta el edificio que nos ha llevado a el fondo de inversión. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la inversión impasible, que es la que nosotros proponemos? La primera, es un sistema de gestión automática. Es decir, tenemos unas reglas que seguimos a rajatabla y de forma automática hacemos eso una y otra vez, porque es un método que lo hemos comprobado con datos históricos. El track record que tenemos no es muy grande, pero ha sido bastante prometedor en estos últimos 2, 3 años que hemos ido usando ya con dinero real el método. Es de gestión automática. Es decir, no hacemos predicciones, no pensamos demasiado sobre el activo estrella, tenemos una cartera bien definida y unos principios que seguimos a rajatabla. Para hacer gestión automática necesitas un algoritmo. Un algoritmo la palabra algoritmo sugiere complejidad y es una cosa ahí como legendaria, mística. Un algoritmo puede ser algo tan sencillo como si tengo en la cartera más de 3 euros me tomo un café y si tengo menos no me lo tomo. Eso es un algoritmo de compra de café. O sea, los algoritmos no tienen que ser sofisticadísimos con miles de variables, pueden ser muy simples. El nuestro está ahí, es relativamente simple, la verdad. Lógicamente es nuestro secreto, pero usamos un algoritmo y con el algoritmo hacemos gestión automática. El usar un algoritmo y tener unas reglas permite hacer algo que se llama backtesting. De nuevo, la palabra backtesting sugiere una cosa ahí también misteriosa. Es muy simple. El algoritmo adopta una forma matemática de reglas, lo puede ejecutar cualquiera teniendo las reglas del algoritmo. Entonces, la gran ventaja o una de las ventajas es que podemos utilizar datos históricos para probar el método de inversión, dado que el algoritmo dice haz esto, haz aquello en función de los precios. Y como hay datos de precios históricos, pues no hay ningún problema en hacer backtesting. Otros gestores no pueden hacerlo, porque ellos se basan en que piensan que el año que viene bajará el dólar y piensan que entonces ese pienso que y ese encontré esta empresa en el periódico del domingo no lo pueden simular de una manera objetiva. Entonces ellos no pueden hacer backtesting, que es hacer pruebas. Back es atrás y testing es probar, del inglés. Pues ellos no pueden hacer pruebas con datos históricos de algo que es un poco intuitivo y no es sistemático y no es matemático. ¿De acuerdo? Utilizamos precios. El precio es una de esas cosas mágicas de la economía, donde la información de miles de millones de personas, condiciones, el clima, la política, todo eso se condensa para un cierto activo, se condensa en un numerito, que es el precio. Y el precio es indiscutible, y es objetivo, y está ahí, y es lo que es. Ahí no caben opiniones. Entonces usamos el precio, que es una un destilado
de todas las condiciones económicas en un numerito, ¿vale? Y eso no admite ideología y no admite discusión. Solo hacemos una predicción. Es decir, no nos gusta hacer predicciones del estilo de que Europa irá bien, de que el Brexit generará turbulencias financieras, que la libra bajará. Este tipo de predicciones no nos gustan porque son casi imposibles de hacer. La única predicción que hacemos es que en una economía libre de mercado, lo de libre es discutible, pero bueno, en una economía capitalista, la economía tiende a crecer, el capitalismo tiende a proporcionar mejores niveles de vida y los activos, los creadores de riqueza, que son las empresas, tienden cada vez a valer más. Y esa es una predicción muy razonable y es algo que ha ido sucediendo durante muchísimo tiempo. Y cualquier gráfica de la bolsa pues muestra unos crecimientos en 50, 60 años, es decir, hay una tendencia al alza. Y esa es la única predicción que utilizamos. Por eso nos gusta sobre todo las acciones. La liquidez la utilizamos como herramienta. Es decir, siempre cuando uno empieza a invertir está el dilema de tengo 10.000 euros. ¿Lo meto todo en acciones de una empresa? ¿Cuándo? Hoy. ¿Está cara? ¿Está barata? Bueno, nosotros usamos la liquidez como herramienta, invertimos una parte del capital disponible y el resto, lo que llamamos liquidez, lo dejamos ahí para utilizarlo posteriormente según vayan evolucionando los precios. Es decir, es una herramienta de trabajo, más que un activo en la cartera. Se lo explicaremos todo esto a lo largo de la presentación con mucho más detalle. El largo plazo es un concepto esencial. Es decir, invertir para dentro de un año, pues es complicado. Ahí hay que tirar aunque ahora no es el mejor momento, hay que tirar a cuentas de ahorro, cuentas de plazo fijo. Es decir, el método funciona muy bien a largo plazo. ¿Qué consideramos largo plazo? Largo plazo consideramos 10 años o más. También decimos, o ponemos ahí un poco la reserva, de que nunca, nunca, nunca menos de 5. ¿Vale? Si queréis apretarlo de largo plazo, un poquito, hombre, es que 10 años, bueno, nunca menos de 5. Idealmente 10. Idealmente mucho más de 10. O sea, lo de largo plazo es importante. Por muchos motivos. Uno de ellos es que la economía funciona por ciclos y los ciclos económicos más o menos se producen justamente cada 10 años. Y en cada ciclo económico es cuando nuestro método de inversión proporciona los mejores rendimientos. Diversificación, otro palabra que es más sencillo de entender de lo que parece. Diversificación es tener varios activos. Es decir, invertir en una sola acción es una cartera muy poco diversificada. La cartera básicamente es todos los activos que tenemos, ¿no?, en nuestra cesta de inversiones. Entonces, la diversificación es tener muchos activos diferentes. El caso nuestro es diversificación es extrema. Intentamos tener empresas grandes, empresas pequeñas, empresas de China, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Chile, es decir, cubrir el mundo entero. Y meter otros activos adicionales que también mencionaremos. Todo activo que sea deseable, intentamos incluirlo dentro de la asignación de activos que hacemos, de la cual también hablaremos en el resto de la presentación. Los costes tienen que ser muy bajos. Ya visteis que es de 0,60 en la primera diapositiva. Y es que los gastos importan muchísimo. Y dedicamos esta diapositiva a demostrarlo. Es decir, perdón, aquí tenéis la parte gris, es el SP500, que es un índice de las 500 empresas más grandes cotizadas de Estados Unidos. Entonces, el índice pues no tiene gastos, gasto cero. Y ahí lo tenéis subiendo y bajando en esa parte gris sombreada. Desde el 95 hasta el 2015, o sea, 20 añitos. Bien, si al SP500 se le quita una pequeña comisión del 0,25, pues no tan pequeña, hay ETFs que replican el SP500 con los gastos mucho más pequeños, pero bueno, le ponemos un 0,25. Es decir, invertir en el SP500 gris es imposible, porque claro, el que
la entidad que te da acceso al mercado, el que te proporciona el fondo de inversión, el ETF, que replica el índice, pues algo tiene que cobrar. Entonces, cobrando un 0,25, se llega a esa rentabilidad que vemos en la línea azul. Si cobras un 2%, la rentabilidad se ve disminuida. O sea, esto no es un caso real, es un ejercicio para que nos demos cuenta que un 2%, que parece poca cosa, que es un porcentaje pequeño, y los fondos de inversión activa tienen comisiones de ese orden, es decir, tener una comisión ya del 2% y demás, influye, erosiona la rentabilidad mucho en plazos de 20 años, como vemos aquí. Es decir, la diferencia es, y se va separando cada vez más. Es decir, hay que invertir con bajo coste. Las cifras que pone ahí, estos son datos de 20 años, una comisión activa del orden del 2% se lleva al 40% de la rentabilidad. Una comisión pasiva, más moderada, 0,25 como hemos puesto en este ejemplo, se lleva un 5%. Que bueno, es bastante, pero es mucho menos. Y es inevitable el tener algún tipo de gasto. Otra cosa que sucede mucho por los gastos es que solamente un 5 o 10% de los fondos de gestión activa vencen al índice a largo plazo. Y la explicación más plausible es esta. Es decir, al cobrar mucho, pues la rentabilidad sufre mucho y hay que ser muy bueno para superar ese 2% que se le cobra al cliente. Por eso el Passive Wealth, el fondo, es barato. Y aquí lo dejo y ya seguiré con otro vídeo breve, ¿vale? En capítulos. Gracias por invertir vuestro tiempo con nosotros viendo esta serie y hasta pronto.